Muy bien, en las últimas semanas cobró relevancia y se instaló también en el debate el hecho de incorporar algunas miradas de corte social al análisis de la pandemia, en el entendido de que es importante entender qué motiva o no motiva a las personas a comportarse, por qué se comportan de la manera que se comportan y justamente cómo eso se vincula con el cumplimiento, el acatamiento de las medidas. Y en ese sentido hay un estudio que se realizó en el departamento de Salto, un estudio concretamente realizado por el CENUR, el Centro Universitario Litoral Norte de Udelar, sobre asintomáticos de COVID-19, que da algunas pistas sobre comportamiento. Concretamente, el estudio que fue divulgado en estas horas por el periódico La Diaria se denominó Detección y Estimación de Prevalencia de Asintomáticos y Sintomáticos no reportados por SARS-CoV-2 en la ciudad de Salto, y lo que les propongo a continuación es profundizar justamente sobre los hallazgos de este estudio en particular, y para eso vamos a hablar con Juan Romero, que es doctor en Sociología y además docente grado 4 de Ciencias Sociales del CENUR, a quien ya le estoy agradeciendo por estos minutos con BTV Noticias. Buen mediodía, ¿cómo le va? Hola Valentina, buen día. Muchas gracias por entrar en contacto y difundir esta investigación que ha sido el resultado de varios meses de trabajo de la Universidad de la República en el CENUR Litoral Norte. Exactamente, es bien interesante el hecho de que ustedes se propusieron allí en Salto conocer un poco más sobre los casos asintomáticos y también sobre, bueno, los casos de repente de personas que no hayan sido detectadas con SARS-CoV-2. Y además incorporan esta mirada social. ¿Cómo se dio esa vinculación entre una mirada de corte social y la virología o la matemática? Bueno, se dio porque tenemos espacios en común en el centro universitario en donde en momentos de no trabajo dialogamos, intercambiamos, y antes del 13 de marzo tenemos esos espacios. Uno de ellos es el lugar donde almorzamos y ahí intercambiamos preocupaciones e inquietudes. Luego del 13 de marzo, lo que nos planteamos nos planteamos decir, bueno, ¿qué podemos hacer desde la Universidad de la República en esta región para este tema de la pandemia? Y ahí fue que, buscando y leyendo mucho información y trabajos, encontramos que sobre asintomáticos había poca bibliografía y poco conocimiento sobre el tema. Y lo que nos planteamos fue tener una mirada más integral sobre el efecto de la pandemia, porque más allá de la cuestión virológica y biológica, considerábamos también que se generan efectos sociales, emocionales, porque el ser humano es mucho más que proteínas y células muy bien organizadas en acción. Y a partir de esa preocupación fue que hicimos nuestro planteo a la Comisión Sectorial de Investigación Científica, la CSIC de Udelar, y nos financió la propuesta. Pero era muy modesta, dado que era un trabajo con 30 personas. Habíamos ya coordinado con la Dirección Departamental de Salud para llevar adelante este trabajo. Y posteriormente, con la generosidad de la Comisión Técnica Mixta de Salto Grande, luego de haber tenido un evento social con el presidente de la delegación uruguaya, el doctor Carlos Albizu, planteamos la inquietud, le acusaron recibo, les pareció muy atinada, y una vez que teníamos la evaluación de la CSIC sobre la propuesta, se expandió al resto de la ciudad y ahí se pudo desarrollar un trabajo un poquito más, diríamos, completo sobre el tema, y dio los resultados que venimos y continuamos trabajando. Antes de ir a los resultados vinculados a su área de especialización, es bien interesante los hallazgos que encontraron vinculados a la inmunidad, por ejemplo, porque ustedes estudiaron 3 diferentes grupos de personas. En ese sentido, a su juicio, ¿qué es lo más relevante vinculado a la inmunidad que adquieren los pacientes que contrajeron la enfermedad? Bueno, nosotros lo que hicimos fue un diseño en el cual teníamos el grupo que le denominamos ciudad, sobre el cual se aplicó casi 370 muestras de sangre y aplicación de formulario. 2 grupos de brotes, el primer brote en Salto y lo que denominamos tercer brote, que fue un conjunto de estudiantes que se infectaron en Bella Unión, y luego fueron a dar una serie de exámenes al CENUR y se generó un tercer brote allí. Y luego teníamos lo que denominamos un grupo de control, que era un conjunto de viajeros que había estado en Francia en marzo y que casi la mitad de ellos, 18 personas, había contraído la enfermedad. Entonces,
Con ese grupo se pudo testear el kit que se desarrolló por parte del Pasteur y UDELAR en la detección de IgG, de anticuerpos. Y encontramos que el kit funcionaba excelentemente bien. Es de altísima calidad lo que se desarrolló a nivel nacional. Y eso nos dio la tranquilidad de poder aplicar en los otros grupos. Y lo que encontramos allí fue lo que denominamos tasas de prevalencia de asintomáticos. Y en el grupo de viajeros, lo que se detectó por parte del laboratorio de virología es que los anticuerpos, pasados aproximadamente 8 meses, continuaban estando presentes en la mayoría, casi el 90% de los que habían sido hisopados y habían dado positivo por PCR. Y eso un poco llamó la atención sobre todo a los colegas del laboratorio de virología, porque la bibliografía estaba indicando hasta la fecha que la duración aproximada era de 6 meses y por eso algunas vacunas se dan en 2 dosis para tener una eficacia de 1 año. Y lo que encontramos es que duran un poco más los anticuerpos. Y es una línea de trabajo que los colegas de virología pretenden profundizar en el 2021, mirándolo por grupos etarios, a ver qué es lo que ocurre con esos anticuerpos en ancianos, en adultos y en jóvenes. Pero eso es una línea de investigación que se está abriendo a partir de este proyecto. Es bien interesante eso porque, como usted bien decía, se ha llegado a manejar 3 meses de inmunidad, 6 meses. Esto abre la puerta, como usted dice, a pensar en una inmunidad que sea a mayor largo plazo y ni que hablar si eso tiene consecuencias en la vacuna. Yendo específicamente a su área de especialización, ustedes también detectaron a través de encuestas, por ejemplo, cambios en los comportamientos que trajo la pandemia. En ese sentido, ¿qué destaca, qué evidenciaron de la población de Salto? Bueno, lo que más encontramos fue que la gente ha ido cambiando su comportamiento de salidas, de movilidad. Ha sido muy acatado, al principio 9 de cada 10 prácticamente en los primeros 3 meses no se movilizaba, el quédate en casa funcionaba, y en los últimos meses eso ha ido decayendo, en vez de 9 en 10 estamos en aproximadamente 5 en 10. ¿Por qué es eso? Bueno, es una pregunta que se abre, la ciencia no solamente obtiene respuestas, sino nuevas preguntas. Y tenemos nuevas preguntas, estamos trabajando en ello, la idea es profundizar en febrero en estos temas, con técnicas de análisis un poquito más complejas. ¿Qué es lo que encontramos? Encontramos el tema de la movilidad, encontramos el tema de la convivencia intrafamiliar, porque prácticamente 1/5 de violencia intrafamiliar declarada. Y sabemos que hay violencia familiar no declarada. Entonces lo que nos está mostrando la pandemia, que de puertas para adentro es bastante difícil la convivencia familiar. Y eso plantea nuevas preguntas. Y un tercer tema que nosotros hemos visto, que ante las medidas que se sugieren de prevención y de acción con relación a la enfermedad, encontramos grupos, lo que denominamos proactivos, es decir, grupos que son accionan de acuerdo a lo que se sugiere por parte del Ministerio de Salud Pública y por parte del Cuerpo Académico Nacional, pero hay otro grupo que denominamos reactivos, es decir, si te dicen no salgas, salen. Si te dicen vacunate, no se vacunan. Si te dicen evitar la aglomeración, hacen la aglomeración. Y bueno, y las primeras pistas que estamos encontrando es que no sería lo socioeconómico ni lo educativo posibles respuestas ante eso. Es decir, tanto pobres como ricos se aglomeran, tanto pobres como ricos no se quieren vacunar, tanto educados como poco educados no se quieren vacunar, y se aglomeran y quieren salir y quieren festejar y quieren hacer lo que se está sugiriendo que no se haga para evitar justamente lo que la nota anterior mencionaba, ¿no? Bajar las tasas de positividad. Romero, entonces, para finalizar, con eso que ustedes encontraron, ese grupo de reactivos, que claramente debe ser un desafío mayor llegarle a ese grupo, ¿no? Para que efectivamente los mensajes y las políticas públicas sean efectivas. Bueno, ¿qué campo se le abre o qué sugerencias le surgen a partir de esto justamente para lograr la acción de este tipo de personas? Bueno, ahí hay temas que
yo diría que son claves, que es la información, las redes sociales y estrategias de comunicación combinadas entre lo racional. Por ejemplo, el GACH comunica muy racionalmente, pero también hay que comunicar emocionalmente. Y probablemente a estos grupos reactivos la razón no sea tan importante como la emoción. Y nosotros a nivel local y regional, cuando nos han preguntado los periodistas, hemos insistido en el cuidado de los familiares como parte del mensaje. Bien. ¿Ah? Bien interesante. Quizás que de esa forma hagamos un poco de mella en la acción de los reactivos. Doctor Juan Romero, sin duda muy interesante y que abre un campo para adelante para seguir analizando, investigando, porque bueno, sin lugar a dudas la pandemia no se va a ir de la noche a la mañana, así que hay campo para seguir trabajando. Muchísimas gracias por estos minutos. No, gracias a ustedes por entrar en contacto y estamos a las órdenes. Que pasen ustedes muy bien.